Buenos días a todos y bienvenidos al primero de los 3 webinars gratuitos que Carlo Gavacci ha organizado en el ámbito de la monitorización fotovoltaica, Industria 4.0 y eficiencia energética. Mi nombre es Rubén Bustamante, estoy dentro del Departamento de Desarrollo de Negocio y Marketing y hoy me encargaré de la coordinación del webinar. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos por el interés que se ha mostrado y el éxito de asistencia. Hemos alcanzado el número máximo de asistentes. El resto de webinars van por el mismo camino y pronto tendremos que cerrar la inscripción. Por lo que si no os habéis inscrito aún, aprovechad para inscribiros al resto de webinars. Durante el día de hoy, Ignacio Valdolmillos será el experto encargado de realizar la ponencia. Sé que muchos ya le conoceréis, pero bueno, él es Product Manager en la parte de vehículo eléctrico, almacenamiento energético y energías renovables. Y su cometido en la jornada de hoy será el de mostrarnos la plataforma universal de monitorización energética para instalaciones fotovoltaicas. La única plataforma de monitorización del mercado capaz de integrar la fotovoltaica y todas sus variables relevantes de la instalación. Inversores, autoconsumo, kit de inyección cero, consumos energéticos, cargas prioritarias, climatización, iluminación, temperatura, humedad, contadores de agua, gas, térmicos. Iremos viendo durante la presentación las distintas variables que se pueden integrar. Ignacio nos explicará más en detalle tanto las bondades como las ventajas de esta plataforma, ¿vale? El webinar durará aproximadamente 30 minutos, ¿vale? Y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Las preguntas se podrán realizar de dos formas. Tenéis una pestaña a mano derecha donde aparece la parte de preguntas, ¿vale? Podéis ir escribiendo ahí las preguntas que os vayan surgiendo durante la presentación, ¿vale? Y las iremos respondiendo posteriormente. También en lo que es la parte superior derecha tenéis una pequeña mano que podréis pulsar para pedir de alguna forma la palabra, ¿vale? En cuanto pidáis la palabra, pues se os irá acumulando por orden de prioridad, ¿vale? Y al finalizar la jornada, pues se os activará el micrófono para que podáis preguntar vosotros vuestras inquietudes directamente al ponente. Entonces, creo que no se me olvida nada más. Si tenéis cualquier duda, en la parte inferior creo que podéis ver un pequeño chat, ¿vale? Bueno, no, si tenéis cualquier duda, también podréis realizar la pregunta directamente en la parte de preguntas y se os solucionará, en este caso por mi parte, ¿vale? Para poder continuar. Entonces, yo creo que lo mejor es que comencemos con la ponencia. Así que, Nacho, todo tuyo. Muchas gracias, Rubén. Estupenda presentación. Creo que ha quedado todo clarísimo, vamos. Y bueno, pues espero que estéis todos bien, que bueno, ya os conozco a muchos de vosotros y vosotros creo que ya me conocéis después de tantos años tratando el tema de la fotovoltaica. Y bueno, este tipo de formaciones y de reuniones me parece una forma estupenda de seguir en contacto y seguir activos y seguir aprendiendo. Así que bueno, nada, encantado de estar con vosotros y encantado de poder tener un rato de formación y de intercambio de información. Entonces, bueno, el objetivo de esta charla para mí es mostraros dos puntos muy interesantes y muy actuales. Por un lado, la importancia de la monitorización fotovoltaica, algo que ya sabéis y que obviamente todos conocéis, pero bueno, sobre todo hablar de cómo hay distintos tipos de instalaciones fotovoltaicas. Hay cubiertas, hay sistemas de autoconsumo, hay huertos solares, hay bombeos fotovoltaicos, sistemas aislados, instalaciones domésticas, también hay instalaciones pues, con inyección a red, sin inyección a red. Y bueno, vamos a ver pues cómo cada instalación tiene un tipo de monitorización distinta y cómo cada una de ellas necesita monitorizar unas variables distintas. Por otro lado, mi otro objetivo es hablar de cómo
la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas están dentro de un entorno en el que hay muchas más variables que las propias de la parte fotovoltaica. Entonces, bueno, mi objetivo es hablaros de cómo esas otras variables son muy importantes y son relevantes para los propietarios de esas instalaciones. Porque, bueno, cuando hablo con instaladores y empresas que hacen fotovoltaica sobre monitorización fotovoltaica, ya sabemos bueno, que la mayoría de las instalaciones se pueden supervisar pues viendo lo que el inversor nos dice. Eso ya lo sabemos y lo tenemos claro. Y esa es una solución muy razonable y muy buena. Sin embargo, esos sistemas, ahora veremos, se enfocan y se centran mucho en la monitorización del inversor, que es completa. Pero la parte que yo quiero mostrar y de la que os quiero hablar es la de otras variables. Es decir, yo estoy produciendo una energía fotovoltaica, ¿vale? Eso lo tengo claro y estoy funcionando con unos inversores. Lo que yo quiero es evaluar dónde consumo mi energía eléctrica, que esa es una variable muy importante. Cómo estoy consumiendo en la parte de climatización o si tengo cámaras frigoríficas o un tema muy actual, cómo están cargándose los vehículos eléctricos o las carretillas eléctricas que hay dentro de muchos sitios, cuánto consume la parte de oficinas, estoy consumiendo gas o no estoy consumiendo gas, cuánto gas consumo cada día o en cada momento. Hay otras variables, ¿no? Por ejemplo, no solo consumos, sino, por ejemplo, temperaturas, humedades de cámaras frigoríficas, etcétera, etcétera, o cuánta agua estoy consumiendo. Entonces, este segundo objetivo es ver cómo podemos monitorizar la instalación fotovoltaica, y es algo que podemos supervisar perfectamente, pero el segundo objetivo es ver cómo la instalación fotovoltaica no es un sistema aislado y cómo podemos incorporar a esa monitorización otras variables, las que les interese a nuestros clientes o a los usuarios o a los propietarios de esa instalación. Entonces, bueno, ha sido prácticamente en esta introducción ya os he comentado un poco de lo que vamos a hablar. Así que, bueno, más o menos ya tenéis una idea de por dónde vamos a ir. Así que, bueno, como ha dicho Rubén, al final de esta charla, pues bueno, haremos una pequeña sesión de preguntas e intentaremos aclarar cualquier duda y cualquier consulta. Y si no, bueno, pues también luego a través de correo electrónico y los contactos que ya tenéis. Entonces, aquí tenéis, como os he comentado, los objetivos, que es la importancia de la monitorización fotovoltaica y también la integración de otras muchas variables. Entonces, bueno, a Carlo H ya lo conocéis, a mí seguramente muchos de vosotros también me conocéis. Llevo trabajando en temas de fotovoltaica desde el 2007, 2008 y anteriormente pues en temas de automatización e industria. Carlo Abaci es una multinacional especializada en automatización industrial, edificios inteligentes, eficiencia energética, que tiene más de 85 años de experiencia y una presencia internacional con más de 5 fábricas y centros de investigación y desarrollo. Entonces, bueno, entramos a la parte de la formación. Como ya sabéis, una instalación fotovoltaica es un sistema complejo con múltiples componentes y variables a supervisar. Dependiendo del tipo de instalación, hay strings, pueden ser instalaciones más o menos pequeñas de 5, 10 o 20, o pueden ser instalaciones de cientos o de miles de strings. También hay dispositivos como cuadros de control y protección, aunque ya sabemos que estos cuadros de nivel 1 o cuadros serie paralelo cada vez están menos presentes. Hay también en algunas instalaciones una parte de fusibles, seccionadores para cortar, protecciones contra sobretensiones, inversores, medidores de producción, variables meteorológicas, mediciones de continua y de alterna.
Y sabemos que el mal funcionamiento de cualquiera de estos componentes puede suponer una disminución importante en la producción de la planta y por consiguiente en la amortización de la misma. Consideramos que monitorizar es importante para detectar fallos graves y fallos leves. Por ejemplo, el estado del inversor, detectar fallos en comunicaciones, desconexiones de distintos sistemas de alterna y de continua, y para mejorar el rendimiento de las plantas. También nos sirve para detectar problemas en los paneles, series que rinden menos, desconexión de fusibles, roturas de cableado, cortocircuitos en continua, sombreados, suciedad, problemas con cajas de diodos. Y también monitorizar es importante para obtener un análisis detallado y para obtener información, informes de producción, análisis de la inversión y para optimizar las funciones de operación y mantenimiento. Según nuestra experiencia, monitorizar sale bastante caro. Las pérdidas por ausencia de monitorización pueden suponer, según nuestra experiencia, pérdidas bastante relevantes en cuanto a la producción. Según nuestra experiencia, una adecuada monitorización permite incrementar la producción en más de un 13%. Sabemos que también, según nuestra experiencia y mediciones, la mayoría de esas pérdidas se pueden atribuir directamente a fallos en los strings, fallos en las series y a fallos en los inversores. Por lo tanto, son los aspectos que principalmente queremos supervisar. Luego, obviamente, hay otros tipos de problemas que pueden suponer grandes pérdidas, como pues pueden ser módulos desconectados, cuadros de protección en alterna, muchos problemas en sombras, cajas de diodos, suciedad y paneles fotovoltaicos. Además, una correcta monitorización supone menores costes en mantenimiento, mayores producciones en kilovatios hora o producciones en general, disminución en las emisiones globales de CO2, un porcentaje mayor de autoconsumo y además nos permite hacer un estudio de esa instalación, saber si tenemos que ampliar, si tenemos que eliminar sombras o si podemos aplicar funciones de mejora para el autoconsumo. Según nuestra experiencia, un sistema de monitorización tiene que ser fiable y seguro, por supuesto, económico y debe estar siempre disponible. Tiene que ser un sistema también sencillo, accesible para el equipo de mantenimiento, que permita un envío automático de alarmas y de informes. Otro punto muy importante es que tiene que ser independiente de la tecnología. Independiente de la tecnología que estemos empleando en cada momento. Pueden ser distintos inversores, distintos analizadores, distintos tipos de paneles, distintas protecciones o kits de inyección cero. Y consideramos que también debe ser flexible, debe poder supervisar otras variables como, por ejemplo, otros consumos, climatización, cámaras, cargadores de vehículo eléctrico, niveles de agua, temperaturas, etc. El sistema también consideramos que tiene que ser integrable, es decir, debe ser capaz de comunicarse con otros sistemas superiores. Entonces, bueno, también en función de esas distintas instalaciones fotovoltaicas que tenemos, nos vamos a encontrar con que va a ser necesario supervisar un tipo de tecnología o una serie de componentes. Y este tipo de tecnología y de dispositivos va a variar en función del tipo de instalación. Por ejemplo, en las cubiertas industriales es muy importante supervisar, por ejemplo, no solo la parte de fotovoltaica, sino también el kit de inyección cero, por ejemplo, cargas que sean importantes dentro de esa industria,
por supuesto, los inversores, los strings. En la gran fotovoltaica consideramos que es prioritario también la parte de variables meteorológicas, la monitorización de strings, la producción automática de informes de todo tipo. En bombeos fotovoltaicos quizás el foco se puede centrar en monitorizar los variadores, niveles de agua, baterías, presiones, por ejemplo, en este tipo de sistemas fotovoltaicos. En los sistemas domésticos quizás el foco se podría poner en los inversores, en el balance del autoconsumo que tenemos en cada hora, en las baterías. Y sin embargo, lo que observamos es que en la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas al final nos enfocamos mucho en el inversor, cuando, como veis, hay muchísimas otras variables que nos interesa monitorizar y que podemos monitorizar. Distintos tipos de instalaciones fotovoltaicas requieren soluciones de monitorización distintas. En algunos casos está claro que la monitorización del inversor y del contador es suficiente. Sin embargo, en otros casos necesitaremos monitorizar consumos importantes. El kit de inyección cero, variables meteorológicas, enviar datos, supervisar en una misma instalación distintas marcas de inversores con el mismo software, supervisar variadores de frecuencia en los bombeos fotovoltaicos, la extracción de metros cúbicos de agua, el balance de autoconsumo. Así que vemos que la monitorización del inversor está muy bien, que es lo que se hace en la mayoría de los casos, pero hay muchas otras variables que en muchos casos queremos revisar y queremos monitorizar. Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros tener y ofertar y proporcionar una monitorización tan flexible y adaptarnos a cada caso que se nos propone? Bueno, nuestra propuesta y nuestra solución es este dispositivo que tenéis aquí, que llamamos UWP. Con este pequeño dispositivo conseguimos monitorizar, adaptarnos a sistemas de monitorización fotovoltaica, eficiencia energética y no solo monitorización, sino también actuación y control. Entonces, bueno, os voy a hablar brevemente de este equipo y de cómo a través de este dispositivo conseguimos ese tipo de soluciones y ese tipo de monitorizaciones. Este dispositivo que veis aquí, a pesar de tener tan solo 2 módulos DIN, es decir, 35 milímetros de diámetro, aquí lo podéis ver, por ejemplo, es un dispositivo muy pequeño, pero con una gran potencia y una capacidad muy elevada, aparte de ser un componente industrial. Es un potente servidor web configurable. Aquí, por ejemplo, tenéis un... Aquí, por ejemplo, tenéis un... a ver, puntero láser. Vale. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de cómo podemos ver la información. Es decir, la capacidad del servidor web de este dispositivo es muy, muy interesante. Luego también es un registrador, es un data logger. Internamente tiene una gran capacidad de registro de todos aquellos dispositivos de los cuales estamos leyendo información. También tiene una gran capacidad gateway, es decir, es un dispositivo que es capaz de comunicarse con sistemas superiores y de enviar datos a otros dispositivos y a otros sistemas. Con respecto a su capacidad de comunicación con dispositivos de campo, como podéis ver aquí en la parte de la derecha, tiene 2 puertos Modbus RTU y en cada uno de esos puertos admitiría 64 más 64 esclavos. Luego, además, tiene un puerto Modbus TCP/IP que también nos permite la lectura y la comunicación con otros sistemas a través de esta conexión Ethernet. Otra característica muy interesante de la que vamos a hablar y que vamos a comentar es el editor Modbus. Es decir,
es un dispositivo que nos permite implementar protocolos de equipos de los cuales queremos recibir información y sobre los cuales también queremos actuar. También consideramos que es modular y expandible. Aquí, por ejemplo, tenéis cómo podemos ampliar hacia distintos buses de campo o cómo podemos incluso ampliar a comunicaciones a través de 3G. También permite intercambio de datos con otros sistemas a través de FTP, por ejemplo, Microsoft Azure, AWS, BACnet, etc. Y todo ello en unas dimensiones muy pequeñas y con una capacidad y solidez industrial. También es muy configurable, perfectamente configurable a través de un software gratuito. Vale, siguiendo con este equipo, también, aparte de servirnos para monitorizar instalaciones, nos permite también tener un control activo de las mismas. Es decir, tiene capacidad de actuación sobre sistemas o bien de lectura no solo de medidores y contadores e inversores, sino de entradas digitales. También nos permite gestionar señales analógicas, tanto entradas como salidas. Y bueno, tiene una gran capacidad de comunicación hacia buses de campo. Es decir, vale, tenemos la posibilidad de comunicar a través de Modbus RTU, tenemos sistemas de comunicación para sistemas de iluminación como DALI. También tenemos capacidad de comunicación con un bus de campo que se llama Dupline, que es un bus de campo de Carlo Gavacci, es un cableado muy inmune al ruido que permite una comunicación de unos 2 kilómetros. Tenemos también sistemas en campo de comunicación a través de sistemas inalámbricos como el WeDup, también sistemas M-Bus o M-Bus que nos permite leer una gran cantidad de consumos de agua, de gas, eléctricos. Tenemos también soluciones como wireless, como el wireless en bus también, sistemas inalámbricos también para la lectura de consumos de agua y de gas. Y también hemos incorporado funciones como LoRa, que también son sistemas inalámbricos que nos permiten la comunicación inalámbrica con distintos dispositivos de tecnología inalámbrica. Entonces, bueno, este esquema que veis aquí es un esquema, bueno, un poco global que nos permite observar cómo el dispositivo hacia el campo tiene una gran capacidad de comunicación con medidores, con dispositivos Modbus RS485, con sistemas de iluminación, con sistemas digitales y analógicos entradas-salidas, sistemas inalámbricos y cómo en la parte de gestión y automatización nos permite también una gran cantidad de comunicación y una gran cantidad de dispositivos. Aplicando, digamos, ese esquema al aspecto fotovoltaico, pues bueno, aquí podríamos ver cómo el dispositivo central, que sería el WP, es capaz de comunicarse con, podemos decir, inversores a través de Modbus RTU, analizadores de alterna, bien sean de Carlo Gavacci o de otros fabricantes, analizadores de continua también a través de Modbus RTU, sistemas monofásicos, sistemas trifásicos también. Es decir, que la comunicación a través de Modbus RTU es muy potente y es muy interesante. Tiene una gran capacidad. Luego también vemos como a través de la comunicación Modbus TCP seguimos ampliando la comunicación y podemos comunicarnos con inversores de distintas marcas y de distintos fabricantes.
Es decir, que seguimos ampliando nuestra capacidad de comunicación. Y estas serían, pues bueno, parte de las aplicaciones de comunicación en la parte de fotovoltaica. También nos permitiría monitorizar soluciones como variables como la irradiancia, la temperatura fotovoltaica, la temperatura ambiente o la temperatura de dispositivos críticos a través de un bus adicional que llamamos bus Dupline, que es un bus propietario de Carlo Gavacci. Y luego, hacia arriba, vemos las capacidades de servidor web, la capacidad de comunicación a través de FTP, API, Azure o AWS. Si quisiéramos ampliar dentro de una instalación fotovoltaica otras variables, como hemos comentado, podríamos emplear el sistema y el dispositivo para comunicarnos con dispositivos inalámbricos o con dispositivos cableados tipo M-Bus o Wireless M-Bus, etcétera, etcétera. Es decir, como veis, el componente principal, que es el UWP, es el que nos permite, al final, recopilar información de todos aquellos dispositivos que están dentro de nuestro interés y dentro de nuestro alcance, registrar la información dentro del dispositivo, servirnos la información a través del servidor web y también enviar paquetes de datos a aquellos sistemas que nos interesen. Entonces, ¿cómo podemos leer distintas marcas de inversores, de analizadores, de variadores de frecuencia, por ejemplo, de reguladores PID, de contadores térmicos, de sistemas de inyección cero, de maquinaria de climatización, etcétera, etcétera? Bueno, pues es gracias a una importante herramienta que incorpora el dispositivo que os voy a comentar brevemente. La plataforma WP cuenta con un editor Modbus, con lo cual podemos conectar a la plataforma cualquier dispositivo Modbus RTU y se puede conectar a cualquiera de los puertos COM1 o COM2. Este editor Modbus permite a los usuarios implementar cualquier protocolo Modbus dentro del WP y también permite enviar comandos Modbus a un esclavo o Modbus. Estamos hablando de Modbus RTU, pero también aplicaría a Modbus TCP. Y esta sería la parte, aquí en la parte derecha, podéis ver el punto que estamos comentando. Es decir, este dispositivo, que es la plataforma WP, es capaz de enviar, es capaz de leer información de estos dispositivos. Aquí tenemos unos ejemplos de la pantalla del editor Modbus. Es decir, la implementación del protocolo obviamente requiere tener esa información, tener ese protocolo por parte del fabricante del dispositivo. Pero una vez tenemos ese protocolo, la implementación simplemente requiere un conocimiento sobre protocolos. Y a través de esta herramienta, que son las pantallas que en realidad nos ofrecen nuestro software de configuración, es cómo podemos implementar el protocolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de implementación de variables de lectura de humedad a través de un regulador. Aquí tenemos la implementación del protocolo de un medidor térmico, por ejemplo. Aquí tenemos la implementación del protocolo de un inversor Sangro, por ejemplo. Y como veis, es un entorno sencillo que simplemente nos permite ir implementando el protocolo de ese dispositivo, básicamente, de una forma bastante amable y bastante sencilla. Nos permite trabajar de forma muy segura, probando el protocolo, guardándolo, transfiriéndolo al equipo, guardándonoslo en el disco duro, etcétera, etcétera. Entonces,
como veis, es una herramienta bastante interesante y que nos permite trabajar con una gran flexibilidad. La otra pregunta sería, o el otro punto sería, ¿cómo podemos leer consumos eléctricos de múltiples puntos? Consumos de agua, consumos de gas, temperaturas, por ejemplo, que a veces son variables críticas, humedad, sistemas del vehículo eléctrico, por ejemplo, cargas de carretillas eléctricas que también están muy presentes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, como he comentado antes, lo podemos hacer a través de los múltiples buses de campo que dispone el equipo, es decir, Modbus RTU, Dupline, sistemas wireless, wireless en bus, LoRa o LoRaWAN. Es decir, el sistema es ampliable y es flexible y nos permite añadir a nuestra monitorización global todas estas variables según las vayamos necesitando. El dispositivo también, otra característica importante, es que es un data logger, es un potente data logger, es decir, el dispositivo está registrando en base de datos todas aquellas variables que consideramos relevantes para nuestra supervisión. Es capaz de gestionar hasta 5.000 variables y entradas-salidas. Y además podemos registrar variables como la variable mínima, media, máxima, muestras, incrementos o eventos. Y todo esto es configurable a través del software de gestión. Luego, el otro punto sería cómo podemos actuar y controlar. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando un poco, bueno, bastante de la parte de monitorización. Vale, bien. Podemos supervisar, podemos leer, podemos registrar, etcétera, etcétera, múltiples variables, pero también podemos controlar. Es decir, el dispositivo nos permite un control activo de nuestra instalación. Y esto nos permite tener también una gestión activa de la eficiencia energética o adaptarnos a las condiciones cambiantes de cada cliente y de cada instalación. Por ejemplo, nos permite el control de temperatura, nos permite el control de cargas, gestión de salidas digitales, gestión de salidas analógicas, funciones lógicas, temporizaciones, alarmas y, por ejemplo, también secuencias. Bueno, esa parte de, digamos, de la gestión y del control se consigue a través de esta rama que tenemos aquí. Por ejemplo, a través de un bus propietario, a través de un bus que se llama Dupline, podemos hacer y tener todo tipo de actuaciones y de control sobre nuestra instalación. Aparte de que también, bueno, podríamos enviar órdenes a través de Modbus TCP y a través de Modbus RTU. Entonces, bueno, como podéis ver, a través del esquema que tenemos aquí en la derecha, la plataforma, el sistema que estamos comentando, es una plataforma única que nos permite gestionar la monitorización fotovoltaica, nos permite tener un control de las instalaciones, también nos permite tener un sistema de eficiencia energética y consideramos que es una plataforma universal porque es una única herramienta para todas las variables y todos los tipos de instalación. También consideramos que es un sistema abierto, con una gran capacidad de servidor web, con una gran capacidad de monitorización y de control. Y bueno, luego con todas las capacidades de comunicación en campo, de automatización y de gestión que ya hemos visto. Las ventajas que yo comentaría es que en cuanto a fotovoltaica es un sistema independiente del inversor y de los componentes que queramos monitorizar. Podemos monitorizar a través del editor Modbus y a través de nuestros puertos disponibles cualquier marca de inversor o cualquier marca o cualquier dispositivo. Y también es compatible con los sistemas de inyección cero y con los sistemas de monitorización fotovoltaica existentes. Es decir, podemos leer información también
de los sistemas de monitorización fotovoltaica. Otra capacidad muy importante y otra ventaja muy importante es que el dispositivo incorpora un servidor web y que ese dispositivo es configurable. Nosotros podemos configurar qué queremos ver, qué pantallas queremos observar, qué variables queremos observar, en qué formato, en qué tiempo, etcétera, etcétera. Y también podemos observar también variables en tiempo real. Consideramos que otra ventaja importante es que es una única plataforma de monitorización en vez de tener distintos portales y distintos sistemas de gestión. Y otra característica y ventaja muy importante es el envío de datos a sistemas de gestión superior. Es decir, el dispositivo WP nos permite ver en tiempo real y en datos históricos información de nuestra instalación, pero si necesitamos una gestión más potente o una gestión superior o una gestión de muchas instalaciones, también podemos enviar información y datos a través de las distintas protocolos y tecnologías, ¿no? Como puede ser FTP, Microsoft Azure o el Amazon AWS, lo cual nos permitiría centralizar la información y hacer análisis todavía más detallados y más complejos. Otras ventajas que nombraría sería la gestión de múltiples instalaciones de distintos fabricantes y distintas tecnologías. Por ejemplo, podríamos monitorizar instalaciones que hemos realizado con inversores de un fabricante determinado, pero luego también de otro fabricante o de otros tipos de tecnologías. Nos permite añadir variables de otros sistemas, no solo de la parte fotovoltaica, como pueden ser pues, analizadores, gestión energética, vehículo eléctrico, etcétera, etcétera. Consideramos también que el editor Modbus es una grandísima herramienta porque nos permite implementar protocolos de forma sencilla y también otra ventaja muy importante es la posibilidad de añadir funciones de control. O sea, no solo nos centramos en monitorizar, sino que además, si queremos tener funciones de control, también podemos tenerlas. Entonces, bueno, para mí las conclusiones que quería comentaros y sobre las que quería hablaros durante esta charla es que, bueno, la monitorización fotovoltaica tiene múltiples ventajas y, como hemos visto, se hace necesaria para el correcto funcionamiento de esa instalación, pero que, por otro lado, la instalación fotovoltaica es actualmente un componente más dentro de la instalación de un cliente, por lo que es necesario incorporar otras variables relevantes a la monitorización fotovoltaica, como pueden ser consumos y todas las variables que hemos comentado anteriormente. Entonces, bueno, os voy a enseñar ahora algunas pantallas de ejemplo del servidor web para que podáis ver la información que nos está mostrando el dispositivo. En este caso se trata de un servidor web o de una plataforma WP mostrando una instalación fotovoltaica con un grupo de 6 inversores. Bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, las producciones diarias, mensuales y anuales de cada uno de los dispositivos. Como veis, el formato gráfico es muy atractivo. Podemos observar la generación de cada uno de estos inversores en los periodos que nosotros consideramos que sean más interesantes. Aquí, pues, había un inversor que tenía una mayor producción porque era el de mayor potencia. Vemos que hay otro que tiene una menor producción porque era de menor potencia y luego vemos otros inversores que tenían menores producciones, pero bueno, podemos ver perfectamente la producción de cada uno de ellos. Aquí tenemos un análisis de generación de los distintos inversores en un plazo más amplio, en una evaluación mensual de ese periodo. También podemos ver, si así lo queremos, a través del servidor web, variables en tiempo real del inversor.
fijaros, pues podemos ver las intensidades en alterna por fase, podemos ver variables en alterna, podemos ver variables en continua, podemos ver producciones, es decir, tenemos acceso en tiempo real a todas aquellas variables del inversor que queramos visualizar o que consideremos, nosotros consideremos que son relevantes. Aquí, por ejemplo, vemos variables como la generación frente al consumo también en un periodo diario y además evaluándolo desde el punto de vista de distintas líneas. En verde tendríamos la generación fotovoltaica total y en rojo pues podemos ver perfectamente los consumos en distintas líneas para evaluar cuál es nuestro nivel de producción frente al nivel de consumo. Aquí tendríamos también este tipo de gráfico, también evaluando qué parte de nuestra producción fotovoltaica tenemos frente a nuestros niveles de consumo en un formato gráfico muy interesante. En fin, por ejemplo, variables típicas fotovoltaicas. En este caso tenemos, aquí estamos leyendo los datos de intensidad de entrada en continua de los strings en el inversor. Es decir, estamos viendo durante un periodo, pues desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cómo evoluciona la producción en cada una de las series de un inversor en concreto, con lo cual vemos que el dispositivo se adapta no solo a los sistemas de eficiencia, medición energética y demás, sino que también podemos enfocarnos con mucho detalle a la parte fotovoltaica. También en esta gráfica, pues por ejemplo, estamos viendo la parte de los inversores. Entonces, bueno, hay muchísimas variables que se pueden observar y que se pueden analizar en este tipo de servidor web, en este tipo de dispositivo, pero bueno, quería simplemente mostraros algunas pantallas y algunos ejemplos. Entonces, bueno, en principio estas eran esta era la información y la parte que quería comentaros y bueno, no sé si tenéis ahora mismo alguna consulta, tenéis alguna duda, algún comentario o alguna consulta que queráis hacer en este momento. Nacho, mira, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Sí. Mira, te comento que han dejado varias preguntas en el apartado preguntas. Mira, Marta Vaquerizo nos pregunta que hasta qué potencia está homologado el kit de inyección cero. Vale, os comento, el dispositivo en sí es un sistema de monitorización y es capaz de comunicarse con sistemas de inyección cero de mercado, los que conocéis y los que existen. El sistema WP no es un sistema de inyección cero por sí mismo, es decir, él monitoriza la inyección cero, monitoriza el kit de inyección cero, monitoriza el contador, el contador de compañía, pero el equipo por sí mismo no es un kit de inyección cero, no es un dispositivo que gestione la inyección cero. Nuestros analizadores, pues por ejemplo el M24, el WM20, el M112 y tantos otros, son utilizados para gestionar la inyección cero. Y son muy utilizados en el mercado para este tipo de aplicación. Pero el equipo en sí mismo, el WP, no es un sistema de inyección cero. No tiene esa capacidad ni está homologado para tener ese tipo de funcionalidad. Vale, no sé, Marta, si tienes, a ver, si quieres preguntar algo más o está bien la pregunta. Mira, te activo un segundo el micrófono por si. Hola Marta, te estamos escuchando por si crees que ha respondido correctamente o necesitas preguntar algo más. No sé si nos oye.
Creo que te hemos oído. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Rubén Alonso nos pregunta si existe un listado de inversores fotovoltaicos compatibles con comunicación a través de Modbus. Eh, bueno, nosotros y nuestros clientes trabajan en la implementación de protocolos, pero en realidad, al final, el dispositivo es capaz de comunicarse y es compatible con cualquier inversor con el que quieras comunicarte. Es decir, que a través de la herramienta del editor Modbus, el dispositivo va a ser compatible con aquel inversor que tú quieras, con aquel que estés utilizando. Con lo cual, en realidad no tenemos una lista ahora mismo, porque o bien el cliente, el usuario, implementa ese protocolo, o bien lo implementamos nosotros, pero en realidad no trabajamos con una lista, sino que nos centramos en la formación de nuestros clientes para que los usuarios y los instaladores puedan implementar protocolos de cualquier inversor, y no solo inversor, sino cualquier dispositivo Modbus RTU o Modbus TCP dentro de la plataforma. Así que, bueno, no hay un listado. O sea, esto es es un sistema muy flexible en el cual tú al final vas a poder implementar el protocolo de tu inversor, y nosotros te vamos a ayudar, te vamos a formar, y si lo necesitas, pues podemos trabajar y colaborar contigo en la implementación del protocolo también. Pero bueno, Nacho, como hemos visto igual en tu presentación, sí que hemos visto distintas marcas. Hemos visto Mm, Sangro, hemos visto exacto. Huawei, Sí. SMA, o algunas de las marcas más importantes. Claro, claro, claro. Sí, 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 esos son sistemas con los que hemos trabajado nosotros o han trabajado nuestros clientes, y con los que ya estamos muy familiarizados. Vale, perfecto. Continuamos. Eh, César Rey nos pregunta que cuál sería el esquema de monitorización solar fotovoltaica recomendado. El esquema, yo creo que se puede ver en el esquema, aunque estaba muy rayado. Eh, yo creo que el esquema se puede ver aquí. Es decir, este es el esquema con el que, a ver, eh, borrar. Vale. Vale, el esquema de monitorización que solemos emplear y que solemos ver en fotovoltaica sería básicamente el siguiente. Sería el dispositivo de monitorización ligado, en primer lugar, a, a ver, aquí está. Sería el dispositivo de monitorización principal, la plataforma, data logger, registrador, gateway, etcétera, etcétera, monitorizando, en primer lugar, los inversores a través de Modbus TCP o a través de Modbus RTU. Esa sería la primera parte. La parte siguiente sería añadir consumos, bien sea medición en la parte de acometida, o bien sea consumos secundarios y demás. Y, y esa sería la parte principal, es decir, la monitorización de los inversores por Modbus TCP, por Modbus RTU, y luego la monitorización de contadores. Ahí es donde tendríamos la parte más relevante y más importante del sistema. Y luego, como hemos comentado, pues ya podemos añadir variables meteorológicas, podemos añadir otros consumos secundarios, podemos añadir eh, consumos eléctricos de agua, gas, vehículo eléctrico, etcétera, etcétera. O sea que para mí este es el esquema principal de monitorización, ya no solo la fotovoltaica, sino la monitorización global de la instalación.
Bien, ¿alguna pregunta más por ahí? Nacho, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí, ahora Sí, sí. perdona, tenía el micrófono silenciado. Vale, Juan Luis García nos pregunta que qué datos o información necesitamos para poder hacer una cotización. Eh, bien, las cotizaciones son, básicamente sería número de inversores con los que te vas a comunicar, cantidad y número de inversores con los que te vas a comunicar, luego la relevancia que tiene para ti la monitorización de las variables meteorológicas, si en tu caso es importante o es algo hasta qué punto es relevante. Y luego sería otros contadores, medidores, consumos y cargas. Eso sería básicamente las variables. Es decir, vale, quiero medir lo que producen mis inversores. Quiero medir también lo que está consumiendo mi instalación. Quiero tener un balance de autoconsumo, pero hay otras variables importantes en mi instalación. Por ejemplo, temperatura de cámaras frigoríficas, consumo de climatización, eh, consumo de puntos de carga de vehículo eléctrico. Es decir, hay otros sistemas y dispositivos que queremos monitorizar. Entonces, básicamente con esas variables se puede establecer una cotización de la solución. Porque, como podéis ver, los componentes al final son muy pocos. Es decir, los componentes son al final la plataforma WP y luego medidores de consumos de electricidad, de agua y de gas secundarios que queramos realizar. Vale. Y que no se nos olvide también el tipo de comunicación. Si es Exacto, sí, Ethernet sí, sí. o es modem. Exacto, exacto. Sí, exacto. Sí, al final es un punto importante, es verdad. Es decir, es importante saber si en la instalación contamos con una conexión a Internet que nos permite enviar datos y nos permite visualizar y nos permite trabajar directamente a través de la conexión Ethernet, o si no tenemos Internet y necesitamos añadir un módulo 4G para comunicar datos. Vale, perfecto. Nos pregunta también Juan Manuel, ¿cuál es la frecuencia mínima de registro del data logger? Que yo Mm. creo que ahí estamos hablando de un minuto, ¿verdad, Nacho? Sí, 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 bueno, el dispositivo está continuamente leyendo información de todos los dispositivos. Es decir, que está continuamente preguntando a cada uno de los dispositivos. Y luego, con toda esa información, lo que hace es obtener el valor medio, pongamos, de las 50 mediciones que ha hecho de esa variable en los últimos 30 segundos o 60 segundos, ¿no? Es decir, el equipo va preguntando continuamente a todos los dispositivos a los que está conectado. Y luego lo que hace es registrar en la base de datos el valor medio de ese tiempo de registro. Vale, perfecto. También pregunta sobre la frecuencia de refresco, pero bueno, eso depende también, ya lo has comentado, al final depende del número de equipos que tengamos conectados, ¿no? Como esclavos y... Exacto, exacto. Si tenemos 5 dispositivos, o sea, las variables en tiempo real se refrescan de una manera prácticamente instantánea. Eh, y luego, en función del número de dispositivos y del tráfico que hay dentro del bus, tenemos mayor o menor eh, actualización del dato. Es decir, no es lo mismo preguntar a 5 dispositivos, con lo cual simplemente tenemos que preguntar a 5 dispositivos que estar preguntando a 60. Entonces, claro, hay mayor tráfico y hay digamos que el tiempo de refresco del dato es menor. Vale, perfecto, Nacho. Continuamos. Vicente nos pregunta si es posible conectar con el BMS de baterías. Es posible bueno, depende del BMS. No sé si el BMS no los conozco en profundidad. Si ese BMS tiene un puerto Modbus RTU o Modbus TCP disponible,
y tenemos el protocolo, entonces sí que podríamos comunicarnos con un sistema BMS de gestión de baterías. Esa sería una opción. Por otro lado, si quisiéramos, por ejemplo, si no pudiéramos conectarnos directamente a un sistema de gestión de baterías, a un BMS, pues podríamos leer con algún dispositivo externo tensiones de batería, intensidades de carga, intensidades de descarga, energía entrante, energía saliente, es decir, podríamos, temperaturas incluso, es decir, podríamos leer información de esa batería a través de elementos externos, que eso también sería otra Sí, posibilidad. nos comenta Enric que los BMS suelen tener comunicación CAN. Entonces tendríamos que Comunicación CAN. CAN. Entonces tendríamos que acceder de alguna forma de manera externa. Pero bueno, Claro. todo sería Sí, sí, en sí, sí. detalle y ver si podríamos entrar. Sí, 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 depende también de ese BMS, de los protocolos y los puertos que tenga disponibles. Vale. Bueno, continuamos entonces con Juan Luis, que nos pregunta que entiende que se pueden monitorizar varias plantas fotovoltaicas. Bueno, un dispositivo UWP monitorizaría una instalación fotovoltaica. Entonces, para cada instalación fotovoltaica tendríamos que emplear un WP. Luego tenemos un agregador, un software de servidor que se llama M², que es capaz de recopilar datos de hasta 100 WPs, hasta 100 registradores, que es un software de servidor. Pero cada dispositivo WP debería gestionar o puede gestionar en principio una planta, una instalación, básicamente. Vale, perfecto. Y nos pregunta también que cuál sería la interface general, es decir, la que visualiza el cliente, que yo creo que la has mostrado antes en la presentación. Exacto, exacto. Sí, el interface gráfico al final es este interface gráfico configurable y adaptable que el usuario, pues de una forma muy sencilla, gestiona. Es decir, estos son ejemplos que hemos hecho nosotros, pero bueno, se pueden mostrar dentro de este entorno gráfico. Este entorno gráfico que estamos viendo es el servidor web del dispositivo. Entonces, este es el entorno gráfico que tenemos, que es configurable, se puede adaptar. Vale, pues continuamos. Vale, tenemos una pregunta sobre los inversores SMA. Nos preguntan si haría falta el propio data manager del SMA para conectarnos a ellos. El propio Data Manager del SMA. Eso eh, es. pues habría que ver. Es Sí, decir, bueno, Nacho, a ver, en principio con los que hemos analizado nosotros en los proyectos que nos ha tocado SMA, la experiencia es que sí que se necesita el Data Manager ya que hace de interfaz Modbus para la va- comunicación con el inversor. vale, vale. Vale, es simplemente cuestión de analizar los puertos que tenemos disponibles en cada caso, qué puertos hay y qué protocolos hay en cada caso. Entonces miraré exactamente cómo lo hemos gestionado con los SMA, pero sí, lo que tú dices es correcto, Rubén. Vale. Luego también Rubén nos pregunta si la monitorización del contador de compañía lo realizamos también mediante Modbus o a través de otro dispositivo. Bueno, con respecto al contador de compañía nos podemos encontrar con que el dispositivo es inaccesible o está precintado o no podemos conectarnos a él. Eh, pero en cualquier caso siempre podemos añadir un dispositivo que nos lea la información en el mismo punto. Es decir, la respuesta sería como básicamente como la anterior, es decir, tenemos alguna posibilidad de comunicarnos con ese contador, medidor de compañía. Si la tenemos, entonces podemos implementarlo dentro del sistema. Si es un puerto
que maneje la plataforma. Si no, siempre podemos añadir un medidor en ese mismo punto que nos dé la misma información. Esas serían las opciones. Vale, entonces tendríamos tres opciones de alguna forma. Si el contador de compañía tiene interfaz Modbus, conectarnos directamente a ella. Si no, directamente por el puerto LED, midiendo los pulsos. Y en caso de que no haya ningún tipo de acceso, pues poner un medidor en paralelo, que es lo que has comentado. Exacto, ¿vale? exacto. Y yo creo que esas serían todas las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, voy a ver si alguien ha levantado la mano y quiere acceder directamente de forma hablada mediante el micrófono, pero veo que no, que todas las... Mira, nos pregunta una última pregunta, Vicente, si tiene opción para el tratamiento de datos meteorológicos. Datos externos de centrales meteorológicas. Bueno, centrales meteorológicas, si la hacen, o sea, datos meteorológicos de sistemas externos, por ahora no nos ha surgido. Otra cosa es que tengamos una central meteorológica en la planta o en la instalación y que esa central meteorológica tenga un puerto Modbus TCP o Modbus RTU. En ese caso sí, pero agregar datos de instalaciones meteorológicas o datos meteorológicos externos por ahora no lo hemos contemplado. Tendríamos que estudiarlo. Vale. Pues yo creo que ya está, que no hay ninguna pregunta más. Simplemente agradeceros a todos vuestra asistencia, también vuestras preguntas y el interés mostrado en la presentación de Nacho, y que sepáis que para cualquier duda pues podéis tanto preguntar directamente a Nacho, os enviaremos la presentación que ha realizado. También tenéis accesible 5 documentos en vuestra parte superior derecha que podéis descargar con la información relativa a lo que ha comentado Nacho durante su presentación. Y simplemente, si conocéis a alguien que no ha podido acceder al webinar durante la mañana, ha debido haber un problema con la plataforma, y simplemente informaros que lo repetiremos a las 12, ¿vale? Para que todo el mundo tenga la posibilidad de ver este fantástico webinar. Y muchas gracias a todos, y espero veros en próximos webinars. Muchas gracias. Bueno, estupendo. Un saludo estar con vosotros y nada, seguiremos con la parte de formación. Hasta pronto, ¿eh?